Vamos a dar comienzo al video de la audioclase número 9 correspondiente a los métodos de cálculo de depreciación tradicionales del taller de tasación de equipos, maquinarias y plantas industriales en operación. En este capítulo vamos a ver el cálculo de la depreciación de acuerdo a las metodologías tradicionales, empezando por el método de la línea recta, el método de Quentzle, el método de Ross y el método de las unidades de producción. Al final vamos a ver un ejemplo comparativo entre los métodos más conocidos. El método de la línea recta es el método más sencillo y el más utilizado por las empresas. El decreto 3019 del año 89 en Colombia estableció que los inmuebles tenían una vida útil de 20 años, la maquinaria y el equipo de 10 y los vehículos y computadoras en 5 años. Consiste en que se va a dividir el valor del activo entre su vida útil y además de la vida útil se maneja un concepto conocido como el valor de salvamento, el valor de rescate. Como su nombre lo indica y se observa en la gráfica, la línea que se grafica de acuerdo a la vida útil que tenga el inmueble es una línea recta, en la cual cada una de las variaciones entre los años tiene la misma pendiente. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la aplicación del método de la línea recta. Supongamos una maquinaria de 100 millones de pesos. Entonces el costo del activo cuando lo asentamos es de 100 millones de pesos. Ese activo anualmente va a tener un ajuste fiscal, un reajuste, y hay que sumarse. Ese reajuste inicial puede ser uno y cuando estemos eh, pensando en un quinquenio que aún no se ha cerrado, pues entonces podemos estimar cuál puede ser ese reajuste fiscal para los años venideros. Entonces la sumatoria del costo del activo más el reajuste fiscal nos da la cifra de 105 millones 150 mil pesos en el ejemplo que estamos hablando, pero estamos diciendo que tiene una vida útil de 5 años el inmueble, o el activo, perdón, y ese activo, al dividirlo entre los 5 años, nos da que para cada año su depreciación va a ser de 20%. Entonces, le restamos la depreciación acumulada al activo ajustado y obtenemos el valor del activo al momento del cierre del año. Eso lo repetimos para todos los años y entonces obtenemos que al final de la vida útil considerada para el activo vamos a tener como saldo el valor de reajuste fiscal. El segundo método que vamos a ver es la parábola de Quentzle. La parábola de Quentzle partía del hecho de que la depreciación es más reducida en los primeros años y eso lo lleva a la práctica a través de una ecuación parabólica que es elevar al cuadrado la relación entre la edad y la vida útil. Se define como la pérdida de valor inferior en los primeros años de la vida del activo y el aumento de la depreciación en el transcurrir del tiempo, es decir, al final de su vida útil. La parábola de Quentzle es una parábola de segundo grado que acusa por lo general valores que son inferiores a la línea recta.
esos valores inferiores a los de la línea recta, como podremos ver en el gráfico, obviamente si esta es la línea recta y esta es la parábola de Queensland, la depreciación que tenemos acumulada es la zona que está más oscura en este gráfico, la depreciación acumulada. Entonces, como podemos observar, si esta es la depreciación, la línea que va de aquí al borde superior, de la curva al borde superior, es decir, aquí, pues vamos a ver que en los primeros años de la vida útil, va a ser inferior y más prolongada esa depreciación al final de su vida útil. Después, Ross, viendo que existían algunas incongruencias con respecto a la línea recta, y también veía que era como muy suave la depreciación incluso de la propuesta de Queensland, decidió introducir una modificación a la forma como se estaba estimando la depreciación y hizo la semisuma entre el cociente de la edad y la vida útil en orden 1 más el mismo factor, o sea, la edad dividida entre la vida útil, pero elevada al cuadrado. Y esas dos sumadas las dividió entre dos para obtener el promedio entre ellas. Con ello lo que hizo fue realmente construir una curva entre la de Queensland y la línea recta, que es la verde que está aquí y que sencillamente representa el promedio de los dos valores. Entonces la expresión anterior es la media aritmética de los valores dados por los métodos de la línea recta y los de la propuesta de la parábola de Queensland. El método de Ross en el transcurso de su vida útil es el método que mejor representa lo que acontece en la práctica con el valor de la máquina de equipos, de acuerdo a los análisis y a la experiencia de todos los tasadores a nivel global. El rendimiento de la máquina o el equipo al comienzo de su vida útil es muy alto y su costo y mantenimiento es muy bajo, lo cual es congruente. A medida que transcurre el tiempo y va consumiendo su vida útil, ya, a medida que va transcurriendo su vida cronológica va bajando el rendimiento de las máquinas, como podemos ver aquí, y las reparaciones se hacen más frecuentes y costosas. Todo esto se traduce en una depreciación de la máquina que también sigue una línea curva, pero con una pendiente más pequeña aquí al comienzo de su vida cronológica, moderada en el intermedio y un poquito más pronunciada al final. El método de las unidades de producción considera la depreciación acumulada mediante el método de la línea recta, ya lo vimos, pero en función de su producción, en donde la cantidad de unidades que es capaz de producir la máquina es el divisor para obtener la ratio de depreciación por cada unidad producida con un numerador que es la base depreciable. ¿Y qué es la base depreciable? La base depreciable es el costo de reposición a nuevo menos el valor de rescate. Esa es la base depreciable. En otras palabras, el método de las unidades de producción relaciona la producción a una fecha específica y la capacidad de producción total estimada para la máquina durante su vida útil, así como el costo de reposición a nuevo y el valor de rescate al final del horizonte financiero estimado por el proyecto. Vamos a ver un ejemplo comparativo
los métodos de depreciación, en especial los de la línea recta versus Queenslet y versus Ross. Supongamos que tenemos el siguiente equipo, que es un compresor M26 de marca Kubota. Ese compresor es un compresor con motor diésel de 3 cilindros refrigerado por agua y tiene el modelo de 1105, tiene una potencia de motor de 17.9, trabaja a 2850 revoluciones por minuto cuando está en plena carga, y cuando está vacío trabaja a 2100 revoluciones por minuto. Dijimos que vamos a obtener entonces la valoración de esta o la depreciación de esta maquinaria, y para ello investigamos su valor en el mercado actual, y entonces el valor de reposición al nuevo es de $6.000. Se estima que ese equipo en condiciones estándar de conservación, de mantenimiento y de trabajo dure 8 años de servicio, o preste 8 años de servicio, y al final de esa vida útil se estima que pueda tener un valor de rescate equivalente al 12% de su valor de reposición a nuevo. Siendo esto así, entonces vamos a hacer los análisis para la depreciación de cada uno de los años por el método de la línea recta, por el método de Queenslet y por el método de Ross, considerando una vida útil de 8 años, y entonces hacemos los análisis año por año de la línea recta, año por año de Queenslet y año por año de Ross. Entonces vamos a suponer, para hacer la comparación en uno de los años al menos. Entonces vamos a hablar del año cuarto. Cómo estaba el valor de nuestro equipo en el cuarto año con el caso de la línea recta. Si aplicamos la operación, vemos que el segundo factor, que es el de depreciación, es un cociente, y nos daría que el valor de nuestro equipo es de $3.360. Pero en el caso de Queenslet, la depreciación es un poquito más lenta. Entonces, el valor de la máquina en el cuarto año sería de $4.680. Y en el caso de Ross es el intermedio entre ellos. Entonces, nos daría un valor para la máquina de $4.020. Durante muchísimos años, el método más recomendado por los tasadores a nivel universal ha sido el método de Ross. Bueno, con esto hemos concluido el ejemplo de cómo se puede diferenciar entre la incidencia del criterio en cada uno de los métodos, y a la vez concluimos con esta audio clase. Hasta pronto.